Hola amigos, bienvenidos en Yo Aprendo en Casa con el profesor Aguilar. Hoy día les tenemos un tema de física y se refiere a circuitos con resistencias en serie. Circuito con resistencia en serie en que vamos a realizar una serie de problemas o ejercicios. Aquí tenemos nuestro menú, la base teórica, y hay 4 ejercicios que te voy a mostrar. A ver, primero vamos a comenzar con nuestro menú. Comencemos con nuestro menú. Circuito en serie. Aquí tenemos un circuito en serie. La fuente de alimentación, fuente poder, batería o pila. Tenemos 3 resistencias que están una a continuación de la otra. Esa es la característica, una de las características del circuito en serie, que las resistencias están una a continuación de la otra, como foquitos de Navidad. Un foquito, otro foquito y otro foquito. Ya sabemos, si es que se malogra esto, no hay circulación de corriente. Bien. ¿Qué nos dice? A ver, esto es para que recuerdes, ya te lo voy a pasar rápidamente. Un circuito en serie es aquel en el cual la conexión de los elementos se realiza uno seguido del otro, es decir, en secuencia. En estos circuitos la corriente eléctrica circula a través de un único camino, no hay otro. Un único camino, así está circulando la corriente eléctrica. Desde las fuentes generadoras de energía, ¿ya? O sea, pila, batería, fuente poder de energía hacia los componentes. Si era hacia los componentes, avanza los electrones que constituyen el ensamblaje. Esto puede ser resistencia, en este caso nuestro circuito solamente contiene resistencia, pero también puede tener condensadores, inductores, interruptores, etc. Aquí te muestro este circuito. Es el mismo, sino que ahora está con valores. Una fuente poder de 5 voltios. Resistencia 1, 10 ohmios. Resistencia 2, 5 ohmios. Resistencia 3, 15 ohmios. Solamente para referencia eso. A ver, en este circuito, los terminales de los elementos se conectan sucesivamente. O sea, el terminal positivo de la batería va a un extremo de la resistencia. El otro extremo de la resistencia va al comienzo de la otra. El otro extremo de la resistencia va al comienzo de la otra. Y el último va al negativo. Así deben de conectarse. El total de voltaje es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. Voltaje total, este voltaje total es igual a B sub 1. Aquí va a haber una caída de tensión, aquí en esta resistencia. Eso lo vamos a ver mediante la ley de Ohm. Aquí va a haber otra caída de voltaje y otra caída de voltaje. Esa suma tiene que ser igual. La suma de las caídas de voltajes aquí tienen que ser igual a este voltaje total. Por eso, voltaje total, B sub 1, la caída aquí, más B sub 2, caída aquí, más B sub 3, caída aquí. Entonces, si hubiesen otras, habrían otras caídas de voltaje. Pero esa suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje total. La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie. Intensidad total es igual a la intensidad que pasa por R1. Aquí habría una intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y así sucesivamente, si hubiesen otras resistencias, ¿ya? Si yo coloco un amperímetro aquí, este amperímetro que coloco aquí va
va a medir igual intensidad que cuando coloco aquí, cuando coloco ahí o cuando coloco ahí. ¿Listo? Bien. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. La resistencia total, en este caso, a ver, R sub 1 más R sub 2 más R sub 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es la resistencia total aquí? 10 más 5, 15 más 15, 30. Es la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que estas tres resistencias se pueden reemplazar por una sola de 30 ohmios. Y si ya tengo el voltaje y tengo esa resistencia de 30 ohmios, ya puedo calcular la intensidad que va a circular por el circuito. Aquí te presento el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Halla la intensidad de corriente que circula por este circuito. Muy fácil. En un simulador, si yo cierro el circuito, aquí me va a indicar este amperímetro, me va a indicar cuánto circula. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al último para ver cuando yo cierro cuánto va a circular. Mientras tanto vamos a trabajar con la ley de Ohm. Con la ley de Ohm. Pero previamente tenemos que hallar la resistencia total. A ver, suma la resistencia. 300 más 400 más 500. Vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Y cuánto nos sale? 1200 ohmios. 1200 ohmios. El ohmio es la unidad de resistencia. Claro que esto yo lo puedo escribir 1.2K. ¿Ya? Pero para la ley de Ohm no me sirve. Para la ley de Ohm tiene que estar en ohmios. Bien, ya tengo la resistencia total. Ahora voy a hallar la intensidad, voltaje sobre resistencia total. Conozco el voltaje 20, la resistencia total que le he hallado, reemplazo, tomo una calculadora, divido y me sale esta cantidad en amperios. Porque cuando trabajas con voltios y o ohmios, y ohmios, entonces te da amperios. Pero nuestro circuito trabaja con, aquí ya quedaría tu respuesta, ¿eh? Pero solamente para comprobar es que voy a utilizar el simulador. Bien, entonces, esto vamos a convertirlo a miliamperios. Para convertir a miliamperios, el punto decimal corre 3 lugares. Aquí se va a posicionar, aquí. El punto decimal. Tendríamos 16.66 miliamperios de esta manera, ya que ya está, lo he redondeado. Ya, miren. Si voy a expresar al décimo, miren este 6, entonces lo redondeo. Bien, mira lo que hemos hallado. Ahora cierro el circuito. Está cerrado, ¿cuánto? Mira, 16,7. 16,7. Este circuito es el mismo de acá. Y si no hubiésemos retirado, no hubiésemos convertido las tres resistencias en una sola, también me debe salir lo mismo. Así, ahí está, con las tres resistencias. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, te lo voy a pasar más rápidamente. Segundo ejercicio. Bien, miren ahora las resistencias. Una de 500, R sub 2 de 1000 y 1200. ¿Qué se hacen cuando están las resistencias en serie? Se suman. Nuestra fórmula, sumando, ahí está, la resistencia total. Este valor puede reemplazar a estas tres resistencias. Aplicamos la ley de Ohm, los 10 voltios, los 2700 ohmios, la intensidad. Para convertir la intensidad
que está en amperios, se avanza 3 lugares hacia la derecha y me va a quedar así. 3.70 o 3.7 miliamperios, que es lo mismo. ¿Ya? Bien. Entonces, al cerrar el circuito, mira, 3.70. ¿Ya? Aquí estas 3 resistencias se han reemplazado por una sola. Pero si es que hubiese trabajado, hubiese cerrado el circuito acá, me tendría que dar el mismo valor. Así. Listo. Este es el segundo ejercicio. Un tercer ejercicio, ahí tenemos. Suma las resistencias a ver cuánto te sale. ¿Ya? Aplicamos nuestra fórmula, ahí está la suma de las 3 resistencias. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ohm, que se conoce, voltaje 5, resistencia total 110 ohmios, divido y me sale esto. ¿Cuál es tu valor en miliamperios? A ver, adelántate, ¿cuál es? Si redondeas, a ver, he considerado 3 decimales, pero pueden ser 2, eso depende. Entonces aquí podría, si yo te pido 2 decimales, sería 4.55. Bien, vamos a ver qué valor nos sale en nuestro simulador. Nos sale, ahí está, ¿sí? Con 2 decimales. Y aquí, si hubiese sido este circuito, al cerrar el circuito, me sale lo mismo. Muy bien. Seguimos con el cuarto y último ejercicio. Aquí lo tenemos. Mira las 3 resistencias, ¿cuál es su valor? Ojo, ojo. Yo puedo haber colocado esta resistencia, en vez que esté aquí, la hubiese colocado acá. ¿Ah? O cambiar estos valores, ¿no? Cambiar estos valores. Esta resistencia acá, esta la mando aquí, pero por el circuito debe pasar la corriente, por el circuito, por todo el circuito. La misma corriente. A ver, sumando las resistencias, tenemos 2000 o 2K, 2K o 2 kiloohmios. Pero en kiloohmios no trabaja la ley de Ohm, trabaja con ohmios. Bien, ahí está. Reemplazamos calculadora, dame el resultado. ¿Qué corriente va a pasar por este circuito? En miliamperios. ¿Es cierto? ¿Qué es esto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, estas 3 resistencias han sido reemplazadas por una sola. ¿Y qué corriente va a pasar? 6 miliamperios. 6 miliamperios. Ahora, si hubiese sido este circuito, ¿va a pasar lo mismo? Tiene que pasar lo mismo. Aquí tenemos el circuito ya con el simulador. Ahí está, lo mismo. Muy bien, amigos. Para terminar, te ruego que te suscribas a mi canal. Espera nuevos videos. Estate pendiente a la suma de nuevos videos. Entonces me despido de ustedes con un fuerte abrazo. ¡A triunfar!